Pero quisiéramos pasar al siguiente tema y hablar un poco brevemente sobre lo que se viene después del 21. Ya en las últimas semanas, en los últimos días, se han publicado algunas encuestas y nos muestran un panorama bastante incierto en el que está Forsyth como con la primera intención de voto, 23% en todos los niveles sociales, eso llama mucho la atención, seguido por Salvador del Solar, Urresti, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, pero digamos, en la cima de estas encuestas hay candidatos que no tienen partido, que no tienen equipo, que no tienen mucha experiencia en el sector público, o que generan mucha desconfianza. ¿Cómo ves las encuestas que se han publicado en las últimas semanas y las elecciones del 21 en general? Bueno, tiene que ver pues eso con la precariedad de nuestro sistema político, ¿no? Eh, la institucionalidad política en el Perú, en realidad, lejos de mejorar, se ha empeorado en los últimos 2 años, ¿no? Se supone que la reforma política debía apuntar a tener a la larga una menor cantidad de eh, partidos políticos más serios, ¿no? Eh, y lo único que tenemos ahora es la prohibición de la reelección, que es nefasta desde el punto de vista de la posibilidad de construir o consolidar una clase política y fortalecer también partidos políticos. Entonces, es muy mal la no reelección. Lo que tenemos es la institucionalización de la disolución del Congreso por denegación fáctica, que también no es un avance. En fin, lo que hemos tenido no son avances, sino retrocesos. Lamentablemente, y la pandemia ha, digamos, obligado a suspender otros aspectos de la reforma política. Y el hecho es que, las famosas elecciones primarias abiertas, obligatorias, que a mi juicio eran problemáticas también como idea, sin embargo contenían un filtro, una valla, ¿no es cierto? Solamente los que pasaran en 1.5% del padrón seguían en carrera. Entonces íbamos a tener en 2021 unos 6, 7, 8 candidatos presidenciales, 6, 7, 8 listas congresales, y por lo tanto ahí el debate es más programático, digamos, la elección es más clara, ya las opciones son más o menos distinguibles, más ordenado. Pero si, como ahora se ha suspendido, no va a haber aparentemente filtro ni valla interna en las elecciones que se vienen, las elecciones internas de los partidos, hay 24 partidos, va a haber tranquilamente 20 candidaturas por lo menos, y si se extiende el plazo para la inscripción de nuevos partidos al 30 de septiembre, como se está planteando, de repente podemos tener 30, 40 candidatos presidenciales. Y si se mantiene el voto preferencial, entonces vamos a tener una multiplicación exponencial de las voces, de las ofertas populistas, es decir, la competencia, mientras mayor cantidad de candidatos hay, mayor es la competencia populista, porque cada candidato, en la medida que es más, digamos, cada candidato trata de sobresalir ofreciendo el oro y el moro, digamos, a la gente, ¿no? Y una Entonces, consulta, tú señalabas lo de la pandemia y esta situación totalmente extraordinaria en la que se van a llevar a cabo las elecciones. Si uno ve los últimos meses, que el gobierno prácticamente le ha dicho a la gente, quédense en su casa, y ahora llegan unas elecciones y el gobierno te dice, sal obligatoriamente a votar o si no te pongo una multa y corre el riesgo de que te contagies. ¿No es un poco contradictorio que durante meses la gente haya estado en su casa cuidándose de una pandemia y probablemente con muchísimos problemas a la hora de informarse de lo que está sucediendo en el Perú y de la oferta política, y de pronto llegan las elecciones y están obligados a ir a votar, o si no, tienen que pagar una multa? ¿No sería tal vez mejor que estas elecciones, digamos, de manera extraordinaria tengan, no, claro, yo estoy de acuerdo con el voto voluntario en general, ¿no? pero en Y esta en este elección caso, en particular en resulta, particular, con mayor razón, por supuesto.
Ahora, en abril se supone que la situación va a estar un poco mejor, pero no sé cuánto mejor tampoco, ¿no? Ya tendríamos la vacuna, en fin. Y no queda más remedio que revisar las elecciones. Y por eso fue que se suspendió las primarias obligatorias, ¿no? Porque eso sí iba a tener que hacerse pues en octubre, noviembre, y ya para esas fechas todavía la pandemia es muy fuerte, ¿no? Jaime, ¿Y tú qué opinas de la propuesta, perdón, Carlos, dale. tú qué opinas de la propuesta del señor Tuesta de que las elecciones se realicen solo en una vuelta y que en una vuelta haya un ganador y que este sea el presidente? Bueno, eso, lo que pasa es que puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque podría ganar la izquierda, por ejemplo, ¿no? Porque si tú podrías ganar una elección con el 30%, con el 25%, y si en este momento la izquierda tiene relativamente pocos candidatos importantes, tiene a Marco Arana y básicamente a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza va a ser seguramente la candidata que va a concentrar el voto izquierda, porque Antauro Humala no se puede presentar, Audí no se puede presentar, Cerrón no se puede presentar, en fin, no se ve que haya otros candidatos de izquierda y de ese sector, digamos, de izquierda, ¿no? No te hablo de centro izquierdo, sino de izquierda. Entonces, ella va a capitalizar la mayor parte del voto de izquierda, y a diferencia del centro y el centro derecha, digamos, o incluso el centro izquierda, que están muy fragmentados. Entonces, tranquilamente podría ganar pues, Verónica Mendoza las elecciones. Eso es algo que no... Pero a mí lo que me Pero parece... viendo esta consecuencia que es totalmente ilógica, ¿cómo explicas que el señor Tuesta aparezca con esta propuesta que a primera vista nos muestra una consecuencia totalmente desastrosa para el país, que es tener un presidente con 20%, 25% de apoyo popular? Bueno, Tuesta viene de la izquierda, bueno, viene de la izquierda. Pero es decir, sus simpatías, su corazoncito está un poco por ahí. Pero yo creo que lo importante es, digamos, ante el hecho de que vamos a tener probablemente una gran cantidad de candidaturas y una competencia muy populista, lo más probable es que el próximo Congreso sea también un Congreso muy fraccionado, en el que el presidente no tenga mayoría y tenga problemas para gobernar, y un Congreso también pues muy populista, ¿no? Y el próximo presidente va a tener que reconstruir el país. Entonces necesita tener gobernabilidad, necesita tener, de ser posible, mayoría en el Congreso, si no, no va a poder gobernar. Para eso, de lo que debería hacer este Congreso es aprobar otra de las reformas que propuso la misma Comisión Tuesta, que fue la elección del Congreso junto con la segunda vuelta. Como en Francia. Como es en Francia, que es incluso un poco después de la segunda vuelta, ¿no? Lo que permite que el presidente de la República tenga una mayoría parlamentaria o tenga una fuerza muy, muy amplia, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que reducir la fragmentación, concentrar un poco el voto y permitirle gobernabilidad al próximo y a los siguientes presidentes del país, porque somos un país donde la democracia tiene que ser, digamos, tiene que ser capaz de entregar resultados, tiene que ser más o menos eficaz, ¿no? Y para eso el presidente no puede estar sometido pues, a un parlamento que no controla en lo más mínimo, ¿no? En el que no tiene ninguna fuerza. Eso no tiene sentido, no es natural, ¿no? No funciona. Jaime, Entonces, y una esa pregunta. reforma... Hablando de resultados, algunos analistas políticos dicen que en Perú existe una política pendular. Un momento nos vamos hacia la izquierda, luego vamos encaminándonos y redirigiéndonos a la derecha y luego volvemos a la izquierda. En los últimos 10, 15 años nos hemos ido hacia la izquierda. Parecía que regresábamos con Kuczynski y entró Vizcarra y nos fuimos otra vez a la izquierda. No muy a la izquierda para unos, muy a la izquierda para otros, pero ¿cómo ves los resultados de las próximas elecciones? Por supuesto, tenemos un mandatario populista que tendrá un gran trabajo que será reconstruir el país. Tendremos un Congreso desconocido, porque ninguno de los personajes que hemos tenido antes va a poder ser parte del Congreso 2021-2026, pero hablando ya de la ideología, de la línea que tendría, ¿hacia dónde nos dirigiríamos?
¿Nos iríamos más a la izquierda? ¿Aún no llegamos al tope para regresar? ¿O necesitamos un golpe para darnos cuenta hacia dónde tiene que ir, hasta dónde tiene que caminar el país? ¿Golpe de Estado? No. Ya tuvimos uno, pero un golpe de la realidad, un golpe más fuerte. La realidad. Pero todo depende de quién gane las elecciones, pues, ¿no? Y, por ejemplo, si las gana Daniel Urresti, que tiene posibilidades, sin duda tiene posibilidades, Daniel Urresti es, claro, él de alguna manera recoge la demanda de ley y orden, ¿no? Seguridad, el hombre fuerte, que va a poner orden. Pero en lo económico, que es fundamental para reconstruir económicamente el país, es hasta cierto punto una incógnita, pero con algunos datos muy conocidos. Él ha empujado proyectos muy populistas en este Congreso, populistas en el sentido de que socavan las bases mismas del crecimiento. Por ejemplo, él impulsó el asunto de la ley de peajes, que rompe contratos, es decir, afecta la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, en buena cuenta, y eso es afectar la base misma del crecimiento. La ley del 25% de las AFPs, el retiro del 25% de las AFPs, él tiene ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, tú hablas con él y él te dice, bueno, pero es un hombre que adecua su, digamos, él te dice que aquí en el Perú deberían haber en realidad más millonarios, porque si hay más millonarios significa que hay más gente, en general también hay menos pobres. Ese tipo de discurso, es decir, no es un hombre necesariamente opuesto a la generación de riqueza, al capitalismo como tal, pero sí a lo que él llama los abusos. Entonces él es un experto en detectar abusos de las grandes empresas, monopolios, es un antimonopolio. Entonces, Casi claro, como Vizcarra para encontrar enemigos. así es, efectivamente, es un populista que identifica a la gran empresa, a los monopolios, a los bancos como los grandes enemigos del país, ¿no? Dependerá. Entonces, por ese lado, no es, digamos, va a terminar en un populismo económico que no es positivo para la recuperación económica del país, porque termina siendo de izquierda, aunque no sea ideológicamente de izquierda, ¿no? Sí, exacto. Pero también dependerá con quién pasa segunda vuelta, ¿no? Porque si pasa con él de izquierda, a lo mejor su discurso será más de derecha, bueno, Claro. en ese momento, ¿no? Pero ya para terminar, esa es ya la última pregunta, quería hacerte una pregunta acerca de la derecha. La derecha hemos visto que está fraccionada, no tiene brújula, los partidos que antaño representaban esa derecha liberal, que estaba dispuesta realmente a pelear por lo que pensaba, son partidos ya casi reducidos como el PPC, la Acción Popular no sabe nada de qué es. Entonces yo te quería hacer la pregunta acerca de qué le espera a la derecha y cómo puede volver a nacer este espíritu liberal como el de Fedemo. Y sobre todo vemos que algo parecido ocurre ahora, no, en verdad no ocurre, pero con el Partido Morado, ¿no? Un partido que viene institucionalizándose a lo largo de estos 5 años, con un líder que literalmente casi se quemó, que no es liberal porque tiene figuras de todos los tipos, nadie se pone de acuerdo y no está dispuesto a comerse los pleitos. No quiere comerse los pleitos porque pareciera que sus amigos, sus bases son esas bases barranquinas a lo mejor, que no quieren quedar mal con ellos. Entonces, Claro. ¿cómo puede hacer la derecha realmente para decir, oye, mira, tenemos un problema, tenemos que organizarnos de una vez porque tenemos que sacar este país adelante y tenemos que comernos los pleitos? Y no tener miedo que lo que digan las redes sociales, la gente de Twitter. Ese es el gran problema, creo que la derecha es un poco complejada en algunos aspectos. Sí, pues tienes toda la razón. Por un lado, los liberales, digamos, los que existen, un cierto grupo de liberales en el Perú, jamás ha decidido organizarse políticamente, ni integrarse en algún grupo político, no ha participado, salvo, por ejemplo, el caso mismo de Pedro Cateriano, con Vargas Llosa se juntó, pero estuvieron ahí Pedro Cateriano, Enrique Gersi, algunas otras personas que ingresaron a la política en ese momento, pero ese congreso pues, fue disuelto el año por Fujimori y por lo tanto ese grupo abortó en buena cuenta, porque a partir de ahí se retiró de la política. El cateriano ha vuelto, digamos, a través, luego de muchos años, pero es el único, es una especie de estrella solitaria, ¿no?
Entonces los liberales no se han organizado, yo creo que deberían de alguna manera organizarse, sea para formar un partido político o para integrarse orgánicamente en alguno existente y de alguna, digamos, hegemonizarlo, como dicen los marxistas, ¿no? ¿Ves la posibilidad de que esa organización gire alrededor del señor Sionis? Eso sería, claro, Sionis es el único representante en este momento de una posición liberal clara y muy inteligente y muy capaz, pero no tiene partido tampoco y no ha querido formar un partido. Él ha querido, digamos, está esperando que alguien lo invite. Él tiene un Una plan. pésima estrategia, ¿no? ¿Ah? En realidad. Es una pésima estrategia Pues, llegar a unas elecciones esperando que te invite alguien. sí, pues, así es. Y ahora, no sé si has escuchado lo de Unidad Nacional que está volviendo a resurgir Sí. con el PPC. ¿Y tú qué piensas de eso? O sea, yo digo, es como un centella algo, a lo mejor liberal ahí, pero nadie Sí, sabe. eso te iba a mencionar. El PPC ha decidido de alguna manera reactivar Unidad Nacional como como para buscar una especie de alianza, ¿no? con otros grupos y captar personas y líderes que pudieran ser candidatos presidenciales. Sé que están conversando con Fernando Sillonis precisamente. También han tratado de buscar, pero que yo sepa no han llegado todavía a comunicarse con George Forsyth. No sabemos bien tampoco cuál es la posición de George Forsyth. Se supone que es un hombre que cree en el mercado, pero su padre Claro. era muy amigo de los humanistas, en fin. Eso es lo que hablamos a Jiménez. veces en el programa, es que justamente de George Forsyth y de Sillonis y de Unidad Nacional, ¿no? Y Forsyth es ese tipo de persona que es muy, a lo mejor es un Resti menos confrontacional, pero nadie sabe por dónde va a salir, y es Así una es. persona que creo que depende de la gente con la que se una, va a ser la persona que va a ser en el gobierno, ¿no? Si llega a ser presidente. Todo dependerá del tipo de personas que están al lado suyo. Ahora, su padre que ha sido Exacto. embajador, a lo mejor lo puede guiar y nadie sabe, ¿no? Bueno, tendremos Tiene que ver. muchísimo potencial, pero como dice Santiago, todo depende del equipo y vamos a ver cómo se rodea. Pero bueno, Y ya para ir terminando, ¿tú, Jaime, te animarías en algún momento a ingresar a la política? Ya viendo la crisis y cómo va la situación en el Perú. Bueno, cuando se habló de restablecer la bicameralidad y, por lo tanto, crear un Senado, yo pensé, de repente, el Senado es el lugar para, para una persona, además ya de mi edad, ¿no? Pero, no sé, yo hago política a través de lo que escribo, pues todos los días. Puede ser que tienes la misma estrategia que Sillonis. Estás simplemente esperando a que Puede que llegue la sea, oferta. sí, pues, bueno, pero yo creo que ustedes son los jóvenes los que tienen que entrar. Yo bueno, ya, Está bien, está está bien. bien. Pero bueno, oye, Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido, creo que, uno de los invitados más divertidos, sumamente importantes para tener en este podcast. Es un podcast joven, pero estamos tratando de llevarlo a más niveles. Así que nada, darte las gracias por estar aquí y espero que puedas aceptar otra invitación a lo mejor durante las elecciones para saber qué piensa Jaime Altaus. encantado, encantado. Y muchísimas gracias por la invitación y los felicito, realmente. Yo no sabía que existían, pero lo voy a difundir. Está bien. Estamos en Twitter, Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Te seguimos, ¿Tienen- estamos en Twitter. Ah, ya Estamos está, en qué Twitter. bien. Sí. Voy a ver. perfecto. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Jaime, por la Gracias a invitación y ustedes. esperemos tenerte más adelante. Ha sido un Gracias, gusto. Arnoldo. Carlos.